Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del libro Novedad y Tradición, las tiendas por departamentos en la Ciudad de México y su influencia en la cultura del consumo 1891-1915, de la autora Cristina Sánchez Parra, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Estéticas. Bueno, es un gusto para este seminario que Cristina presente este libro, no solo porque ha sido una asidua asistente al seminario desde antes de que este libro estuviera pensado siquiera, sino que también presentó algunas de sus páginas y las discutimos entre algunos de nosotros. Así que ver convertido un proceso de investigación en un libro es motivo de fiesta, de celebración y, por supuesto, de una felicitación muy amplia. Gracias, Cristina, por abrirnos la posibilidad al seminario de presentar aquí tu libro. Y bueno, la presentación que tenemos hoy es presencial. Es uno de los primeros actos que hace el Seminario Permanente de Historia Social, con lo cual también inauguramos una nutrida, y agradecemos a Cristina esta nutrida audiencia. Vamos a seguir el orden que teníamos planeado. El doctor Barbosa iba a estar aquí por razones ajenas a su voluntad, no va a poder estar presencialmente, pero vamos a seguir el siguiente orden. Presenta la doctora Graciela Queirolo, después la doctora Julieta Pérez Monroy y finalmente el doctor Barbosa. Unas breves líneas para comenzar y darle la palabra a la doctora Queirolo, que es profesora y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y es también profesora adjunta en la Universidad Nacional de La Plata e investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Además, dirige Descentrada, revista interdisciplinaria de feminismos y género. Su tesis doctoral fue galardonada en el año de 2015 con la mención honorífica a la mejor tesis doctoral en Historia Social de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, ALICE. Es autora del libro Mujeres en las Oficinas, Trabajo, Género y Clase en el Sector Administrativo, Buenos Aires, 1910-1960, el cual recibió en el año de 2022 premio a la Academia Nacional de Historia. Obras publicadas 2018-2020. Muchísimas gracias, Graciela, por estar aquí. Te dejo el micrófono, ahora yo lo cierro, ¿lo abres? Bueno, muchísimas tardes, o sea, buenas tardes, ¿me escuchan? Muchísimas gracias, sería. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha ahí? Okidoki. Bueno, eh, como bien anunciaba recién María Dolores, yo estoy en Buenos Aires, o sea, aquí son las 8 de la noche. Estoy terminando el día. Entonces, producto de que ha sido un día muy largo, y para ordenar mis ideas y no perderme y no abusar del tiempo y no aburrirlos, voy a leer las palabras que escribí con muchísimo gusto y con muchísima alegría para presentar este libro. Bueno, empiezo por darle las gracias por la invitación a Mario Barbosa para hacer un comentario para presentar el libro de Cristina. Sigo agradeciéndole a Cristina por hacerme llegar su libro a mis manos en la ciudad de Buenos Aires de manera amorosa y generosa. En el mes de mayo, Cristina me mandó a través de un colega el libro, sin saber que íbamos a tener, sin saber yo por lo menos, que íbamos a tener este espacio. Y fue una gran alegría también ver culminado este proceso, producto de que habíamos compartido ya algunos otros espacios de discusión sobre sus proyectos de investigación y los míos que coinciden
en algunos tópicos. Como les decía, mi lectura de la obra se realiza desde la historiografía argentina. Es decir, pienso y reflexiono sobre el libro desde la experiencia de la sociedad argentina y algo de la sociedad chilena que tuve oportunidad de conocer. Y esto me lleva a establecer ciertas comparaciones que me permiten pensar ciertos puntos y tal vez omitir otros que no llego a ver porque desconozco en profundidad la historiografía mexicana. Novedad y tradición, las tiendas por departamentos en la Ciudad de México y su influencia en la cultura mexicana, publicado en 1922 por la Universidad Nacional Autónoma de México, es producto de la reescritura de su tesis doctoral que la autora defendió en 2017 en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México bajo la dirección de la doctora Clara Lida. Vale recordar, y creo que no es un detalle menor, y lo quiero resaltar, que el proceso de conversión de tesis a libro ocurrió cuando el mundo se cerró por la pandemia COVID-19, y para nuestro oficio de investigar se tradujo en archivos cerrados, aislamientos y demás que no tiene sentido enumerar ahora, pero que amerita el reconocimiento de un esfuerzo mayor a todos los esfuerzos que la autora ya había hecho. Ahora que la pandemia terminó, parece que nos olvidamos, y no me parece menor esta mención. El libro es un objeto bello, cuya cuidada edición invita a la lectura. El trabajo con imágenes, la tipografía y una prosa llana son ingredientes de un plato delicioso y exquisito. Me gustaría organizar el comentario en dos ejes. Uno conceptual, es decir, el contenido de la obra, y otro metodológico, es decir, los procedimientos del trabajo de la historiadora. Empecemos por lo conceptual. Novedad y tradición constituye un objeto de estudio originalísimo para América Latina, las tiendas departamentales de la Ciudad de México. Su propósito es desarrollar una historia social del consumo, para lo cual despliega representaciones, discursos, actores y prácticas dentro del período 1891, año en que abre sus puertas el Palacio de Hierro, y 1915, año en que la Revolución y la Gran Guerra llegaron a la ciudad y alteraron lo que quedaba del viejo orden porfirista. Delimitación espacial y temporal, propia del trabajo historiográfico, que la autora lo define magistralmente. El libro se organiza en 5 capítulos. En cada uno se aborda un aspecto de las tiendas por departamentos y la actividad del consumo. El primer capítulo indaga en la construcción de los grandes almacenes en las últimas décadas del siglo XX. Esto fue parte de un proceso de urbanización mayor que remodeló la ciudad capital para otorgarle un sentido civilizador que dejaba el pasado conventual y abría los tiempos modernos. La remodelación de la ciudad se imbricó con la inmigración europea, española y francesa, y una expansión de la red de transporte público que combinó los tranvías con los ferrocarriles. Los primeros para las personas, los segundos para las personas, pero también para las mercaderías que viajaban desde Veracruz, y antes en barcos desde Europa. Las tiendas departamentales funcionaron en modernos edificios inspirados en una arquitectura predominantemente parisina. Estos palacios albergaron secciones, los departamentos, para sus mercaderías, exhibidas en escaparates internos, así como también en vidrieras a las calles. Las escaleras y ascensores comunicaron pisos y actuaron junto a los salones como otro atractivo para sus visitantes. En síntesis, las grandes tiendas de la Ciudad de México conformaron el escenario para la revolución del consumo, entre comillas, donde se encontraron las mercaderías estandarizadas con los y las consumidoras. Entre unas y otras había manos que administraban las operaciones. El segundo capítulo aborda el mundo del trabajo de las grandes tiendas, es decir, la mano de obra que movió la maquinaria comercial. Un hallazgo original si se lo compara con situaciones parecidas a otras geografías latinoamericanas y europeas, es que los empleados de mostrador fueron exclusivamente hombres. Se trató de un notable grupo de inmigrantes franceses, originarios de la región Barcelonette, que queda en el sudeste francés. O sea, confieso que leí el libro con el Google Maps, haciendo todos estos recorridos que nos enseña el trabajo de Cristina. Esta región francesa es una zona rural y montañosa, que estaba, sus habitantes estaban alfabetizados en francés.
Fue precisamente este dominio del francés lo que los convirtió en una mano de obra distinguida respecto de una mano de obra nativa. Estos inmigrantes fueron predominantemente jóvenes de entre 18 y 20 años, que por contactos familiares o recomendaciones de otros empleados que ya habían sido contratados, se proponían dejar su terruño para embarcarse rumbo a México. Aquí en las tiendas departamentales iniciarían su trayectoria como novatos o aprendices con tareas de aseo y orden, pero sin retribución monetaria. La retribución era la enseñanza del arte de atender a la clientela, el alojamiento que ocurría dentro de las mismas tiendas en los pisos superiores y la comida. ¿Cómo no recordar con estas condiciones a los aprendices parisinos del siglo XVIII que nos presenta Robert Darnton? Con el tiempo, una vez convertidos en dependientes, estos inmigrantes llegarían a cobrar unos 2 pesos diarios de jornal, que comparado con los 45 pesos de un obrero, 45 centavos de un obrero, parece mucho. La trayectoria terminaba con el regreso exitoso a Barceloneta o a otra ciudad francesa para dedicarse a vivir la vida dignamente. O bien, si todo fracasaba, con la muerte en el mismo México, como nos enseña la triste historia de León Martín, quien no solo no tuvo tiempo para recorrer la ciudad, como decía en sus cartas, sino que tampoco pudo regresar a su terruño. Ahora bien, también algunos dependientes permanecieron en la Ciudad de México y llegaron a convertirse en accionistas de una tienda. La experiencia de los inmigrantes franceses nos enseña que las ocupaciones no tienen género. Otras historiografías asocian algunos empleos de mostrador con un indiscutido proceso de feminización, donde no solo son mujeres quienes predominan como empleadas para el comercio de ciertos productos, sino que se asume que su condición femenina las habilita para desempeñarse como tales. Son amables, cultivan la paciencia para atender al público, tienen una motricidad que les permite manipular delicadamente productos finos. Sin embargo, la distinción de los inmigrantes franceses radicó en su origen étnico. Estos franceses alfabetizados, a pesar de que fueran pastores brutos, campesinos pobres, en otras palabras, los colocó en un lugar privilegiado dentro del mercado laboral mexicano. Dentro de las grandes tiendas, la mano de obra femenina se encuentra en los talleres de costura. Aquí las mujeres de los sectores populares integraron las actividades de confección de prendas bajo la modalidad de trabajo a destajo e incluso trabajo domiciliario. Las costureras de los talleres también protagonizaron un desarrollo profesional que se iniciaba como aprendiza, pasaba por oficiales y concluía como jefa de taller. Oficialas, perdón. Desde ya estas trabajadoras manuales nunca estuvieron en contacto directo con la clientela, como sí lo estuvieron los dependientes. Pero el mundo de la confección también incluyó a las modistas y a los sastres, ambos diseñadores o reproductores de modelos inspirados en la moda europea, léase parisina, quienes atendían sus clientes dentro de las tiendas. El capítulo 3 avanza con la publicidad de las tiendas departamentales, que se expresa con diferentes materialidades, como carteles, letreros luminosos, vehículos repartidores de mercadería y la publicidad gráfica de la prensa comercial. En definitiva, la publicidad lleva a las grandes tiendas por el espacio público de la ciudad y al interior de los hogares y estimula el deseo de consumo y el gusto de las y los consumidores, en especial el de la moda. Podríamos preguntarnos si este consumo es suntuario o conspicuo. Pero Sánchez Parra no deja dudas de que es propio de las clases acomodadas y de los sectores medios en ascenso, llegando a posiciones empinadas, es decir, no es un consumo de masas ni popular. En el siguiente capítulo la autora explora la moda que construye una pedagogía de la distinción, hilvanada con la elegancia, la gracia y la belleza propia de los sectores sociales ya señalados. La mujer moderna es el paradigma de la mujer distinguida, cuya identidad se define por su maternidad, que hasta las autoproclamadas feministas asumen como propio de ellas. Asimismo, la moda masculina interpela, entre otros, a los gomosos, a los lagartijos, unos elegantes personajes que pasean por las calles céntricas. Nuevamente, la moda no tiene género en las páginas del libro de Cristina. Finalmente, el capítulo 5 se detiene en la doble crisis que debieron afectar las tiendas departamentales. En primer lugar, la crisis política y social de la Revolución Mexicana.
Como bien señala la autora, los años iniciales de la revolución no afectaron mucho el día a día de la capital, pero a partir de febrero de 1913, la revolución entró en la ciudad. Asimismo, el desabastecimiento, las requisas militares que ocurrieron fuera de la ciudad pero impidieron la llegada de las mercaderías, los cortes de caminos y vías, y la devaluación económica hicieron difícil, aunque no imposible, las actividades comerciales. Algunas tiendas, como el Palacio de Hierro, abrió su departamento de sastrería militar para abastecer a los diferentes ejércitos revolucionarios. En segundo lugar, la crisis que inauguró la Gran Guerra a partir de julio de 1914 también fue significativa en estos momentos de ocaso del porfiriato y de auge de la revolución. No resulta sorprendente que en una coyuntura de crisis nacional el mundo del trabajo dejara de tener las promesas de la administración pasada y adquiriera un carácter incierto. Retornar a Francia para incorporarse al ejército adquirió una alternativa atractiva, en especial porque no se sabía, ni siquiera se sospechaba, que la contienda se estancaría en el sufrimiento de las trincheras del frente occidental. Tampoco debe llamarnos la atención que las protestas callejeras de los dependientes por la búsqueda del descanso dominical, un tema que Cristina aborda en otro artículo y que no está detallado en el libro, estas protestas ocurrieron entre 1911 y 1913, o sea, cuando se cierra el momento de su investigación, y que una huelga de costureras de los talleres de las tiendas, que ocurre en octubre de 1914, se produzcan en estas coyunturas de falta de orden y caos que evidencian la crisis social y el cuestionamiento de las jerarquías de la modernidad. En síntesis, la revolución del consumo, categoría usada por la autora para abordar su objetivo, tiene un escenario: las tiendas departamentales del centro urbano. Tiene varios protagonistas. Detrás de los mostradores, los dependientes franceses, pero también fuera de los salones, en los talleres de confección, las costureras. En las calles y en los salones, las y los consumidores. Asimismo, la revolución del consumo promueve prácticas moralizadoras, educativas de la distinción social que ostentan algunas personas que siguen esas reglas. Finalmente, la revolución del consumo es una transformación económica, porque diferencia las actividades de producción y venta, difunde mercadería estandarizada, promueve las operaciones con precios fijos, adiós al regateo del pequeño comercio, que seguía vigente en los cajones, pero también instala el dinero y el crédito como moneda de intercambio. Es notable el trabajo de archivo que presenta este libro. Cristina no solo consultó archivos mexicanos y archivos franceses, sino que recuperó una información fragmentada, dispersa en múltiples soportes, donde la prensa escrita, columnas periodísticas y publicidad gráfica se destaca, pero también aparecen documentos oficiales, manuales de urbanidad, todo un trabajo de mapas y de reconstrucción de los espacios geográficos. La autora se queja en más de una oportunidad porque las fuentes, la evidencia empírica, no le permiten avanzar en sus elucubraciones. Creo que la queja es innecesaria e infundada, porque su libro es un aporte para entender desde un ángulo muy particular el proceso de modernización en la ciudad mexicana, el ingreso de México a la órbita del capitalismo internacional, su participación en la era del imperio, si usamos las palabras de Eric Hobsbawm. Es un excelente ejercicio para entender cómo algo tan similar al caso argentino puede ser al mismo tiempo tan diferente. Si pienso en las categorías que usa Cristina para pensar en la modernización capitalista, las puedo usar para la sociedad de la ciudad de Buenos Aires en la misma época. Urbanización, inmigración y hasta revolución del consumo. Pero los contenidos son bien diferentes y las estructuras sociales más todavía. En definitiva, y para finalizar, como dice Peter Guy, la modernidad resulta mucho más fácil de ejemplificar que de definir. Y es un tema que sigue despertando intrigas, esperanzas, pero también desazones. Solo resta nuevamente agradecerle a la autora y a los demás colegas la oportunidad de compartir mis lecturas de esta obra, a la que le deseo un muy feliz recorrido. Así que felicitaciones y que el libro tenga una excelente repercusión. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por esta presentación que en efecto
Es una pedagogía de la distinción al trabajo bien hecho. No me toca a mí, pero lo he leído. Así que seguimos con con el orden señalado. Le damos ahora la palabra a Atzin Julieta Pérez Monroy, que es licenciada en Historia con estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Filosofía y Letras, y es también coordinadora del Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Modas en México, con 10 años de trabajo. Ha publicado textos a partir de sus estudios de moda e indumentaria como Modernidad y Modas en la Ciudad de México, de la basqueña al túnico, del calzón al pantalón. Los primeros figurines en México, representaciones culturales de las modas, 1826-1844, y modas binarias y prendas simbólicas en México, el túnico y la feminidad, 1805-1826 en 2026. Muchísimas gracias por estar aquí, Julieta. Te damos la palabra. Muchas gracias. A ver, creo que me tengo que separar un poquito para que nos escuche. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo también quisiera comenzar agradeciendo mucho la invitación que se me ha hecho del Seminario Permanente de Historia Social y de sus integrantes, Dolores Mario Barbosa, la autora Cristina Sánchez, que es integrante del seminario que se ha mencionado. Pues a todos muchísimas gracias. Porque también me da muchísimo gusto y lo quisiera compartir, estar presente en esta presentación, ya que también acompañé a Cristina en una parte, quizá en la parte final, pero en la parte de la elaboración de la tesis, de algunos planteamientos que se hizo, y entonces ahora ver el resultado, pues me da mucho gusto compartirlo. Felicitaciones por la publicación de esta obra, que sin temor a equivocarme puedo decir que no es un libro más en el panorama de la historia de México, sino que cobrará interés para otras disciplinas, para su uso en la docencia y en la divulgación, toda vez que cubre un amplio espectro temático y teórico-metodológico y que incursiona por caminos desafiantes que tendré la oportunidad de comentar. Mi presentación se dirige hacia 4 muy breves preguntas, y a las cuales intento responder. Primeramente, ¿cuáles son los propósitos generales de esta obra? El objetivo central es demostrar la relación entre el desarrollo de las primeras tiendas departamentales y las aspiraciones de modernización del gobierno ya consolidado de Porfirio Díaz en un concepto que establece una categoría a la que ya se refirió mi colega Graciela, revolución en el consumo, y que tiene un apoyo teórico, o sea, no está surgiendo en esta obra, sino tiene un apoyo teórico. Y no se limita a fenómenos económicos como pudiera parecer en principio. Revolución en el consumo, debe ser un tema económico, no. Abarca múltiples innovaciones y en distintos sentidos. Por ejemplo, el manejo de espacios exteriores e interiores, el contexto de las ventas y la consecuente generación de ideas e imaginarios, los ideales de belleza y lo que se consideraba el buen gusto, que le ponemos comillas porque estoy tomando la expresión buen gusto que se utilizaba en la época que estudia Cristina. Así como los sujetos participantes en dicha revolución con sus funciones y sus expectativas. Ese sería como el objetivo central. ¿Qué contenidos significativos y enfoques relevantes presenta este libro? El tema principal, el de las tiendas por departamento, en una primera etapa de su historia en la Ciudad de México, pero también tenemos que ubicar en la Ciudad de México,
aunque podemos establecer paralelismos interesantes, como lo sugiere mi colega Graciela. La autora lo asocia con los cambios en los hábitos de consumo que se observan en primera instancia entre los sectores medios y las élites económicas, también como ya dijo mi compañera. Si bien, más allá de mostrar el incremento en el consumo de mercancías y el consecuente éxito de las ventas en las tiendas departamentales, ofrece diversos conceptos, categorías y enfoques de interés para los estudios de la historia social, ciertamente, pero también de la historia del arte, de la cultura material, de la vida cotidiana y de estudios de género. Y no se limita a los métodos de la historia, sino que incorpora herramientas y conceptos de la sociología, la literatura, los estudios visuales, y hay hasta un acercamiento, digamos que esboza perfiles psicológicos de algunos de los sujetos que estudia. De personajes individuales que desfilan por el libro, de manera que yo diría que ofrece un enfoque multidisciplinario. El libro ubica al lector en los espacios comerciales de la Ciudad de México, que en la época estudiada se asocia con un gran crecimiento de población, por ende con nuevas formas de movilidad dentro de la ciudad y novedades en los medios de transporte. No menos importante, resulta el estudio del territorio en el que se ubicaron las tiendas por departamento, una geografía del consumo que elabora y que se apoya en mapas y planos, la mayoría, como dijo mi colega, elaborados por la propia autora. Esta modernidad urbana, según demuestra Cristina Sánchez, integró al paisaje urbano la arquitectura de las tiendas departamentales con innovaciones en sus fachadas, como ya se comentó, en los materiales de construcción y en la altura que se alcanzaba, nunca antes vista en la Ciudad de México, entre finales del 19 y principios del 20. Los ejemplos clásicos serían el Palacio de Hierro, que justamente recibe su nombre por el material que se empleó, novedoso en ese momento en la Ciudad de México, y el Centro Mercantil con sus vitrales, que bueno, ya no es el Centro Mercantil, pero ahí continúan los vitrales para ser apreciados. Al atractivo de su arquitectura se agrega el manejo de los espacios internos, con sus vitrinas e iluminación eléctrica, que no es menos importante porque unas décadas anteriores hubiera sido esto imposible porque no se había extendido la luz eléctrica en Ciudad de México. La movilidad interna por los pasillos y los ascensores, que también eran una novedad, no es lo mismo recorrer la tienda por los pasillos, ciertamente, y luego subir 3 pisos en escaleras a los ascensores, que fueron una gran novedad. La zonificación en áreas específicas, no me detengo porque mi compañera Graciela ya también se refirió a ellos, y también las diferentes funciones, porque unos espacios eran para ventas y otros para funciones administrativas. El conjunto de estos fenómenos generaron en los asistentes, en los clientes, en los consumidores, sensaciones de confort y nuevas experiencias estéticas, porque uno a lo mejor no piensa o no asocia ir a una tienda departamental con una experiencia estética. Justamente creo que esta es una de las aportaciones de Cristina. El trabajo asimismo incursiona en las vivencias de ciertos sujetos en el circuito comercial de la Ciudad de México de entre siglos. Se da voz a diversos sectores sociales en un ejercicio de heteroglosia, discursos e imaginarios sociales alrededor del consumo de las élites y las clases medias, con sus aspiraciones y gustos. De los grupos de escasos recursos no están ausentes, están presentes, que debían contentarse con imitar en la medida de lo posible lo que veían en los aparadores, por ejemplo, desde la calle, simplemente mirar como una metáfora que nos presenta, que se le denomina la familia de ojos por un relato literario. El otro sector indispensable es lo que denomina el ejército del buen gusto, es decir, los sujetos que hacían posibles la compra y venta, los vendedores, los sastres, modistas, costureros, con una mirada hacia sus condiciones de trabajo y su forma de vida,
hasta donde fue posible reconstruir a partir de cartas y documentos oficiales. La investigadora revisa con sumo rigor el origen de la migración barcelonés y algunas historias de familia. Toda vez que tuvieron una fuerte presencia en el comercio de textiles y modas, aunque también intenta desmitificar la historia más conocida de la migración barcelonés y el papel que desempeñaron en el comercio textil. También, como dijo mi compañera, pero que lo que me llama la atención es que pues a cada quien hizo su lectura, pero sí llegamos a ciertas coincidencias, como estas historias de familia que reconstruye y casos particulares, por ejemplo, de empleados que se convirtieron en accionistas, como el de León Martín, que creo que lo llevamos, ¿no? Digamos que como uno de los, como una historia individual, pero que seguramente como la historia de León Martín, pues hubo otras historias. Las propuestas explicativas se construyen a partir de una gran variedad de fuentes. No voy a repetir lo que dijo mi compañera, de los archivos, tanto mexicanos como franceses, pero aquí lo que yo quiero destacar más bien es lo que ella comenta en la introducción. Ella no tuvo acceso a los archivos de las tiendas departamentales. Entonces, digamos que a partir de la no fuente, eso no le impidió hacer todas estas reconstrucciones y propuestas explicativas que nos ofrece. Entonces, pues ahora yo creo que las tiendas departamentales deberían de leer el libro. No dieron autorización, pero de todas maneras se hizo una excelente investigación. La obra incluye 51 ilustraciones y 7 cuadros, pero no son elementos complementarios, sino parte del discurso, por lo tanto, pertinentes y adecuados sobre los distintos temas de que trata. Ahora quisiera centrarme en la segunda y última parte, en qué función desempeñan las modas en la revolución del consumo. ¿Qué tanto pesa en México, porque este tema lo trata Cristina muy bien, la tradicional imagen de la moda como tema superfluo, frívolo, por lo tanto intrascendente en los estudios académicos? Indudablemente se advierten vientos favorables desde hace un tiempo con el auge de los estudios de historia cultural, cultura visual, cultura material, y se nutre con investigaciones desde otras disciplinas. Una de las aportaciones de este libro es precisamente la visión amplia que ofrece acerca del mundo de las modas en relación con el auge de las tiendas departamentales. En los últimos tiempos del Porfiriato se observan dos discursos opuestos, pero que coexistieron y se llegaron a entretejer. El de la exaltación de las modas, de aquellos sectores sociales que están fascinados por las modas y eran seguidores de las modas a ultranza, y el que las despreciaba a las modas por banales. La moda en este libro se analiza como discurso, es cierto, pero también como práctica. Se observa como un sistema, el de la moda moderna, en los tiempos en que era parte del ideal de progreso en la sociedad porfirista. La moda, según muestra el libro, fue parte esencial de la revolución del consumo y a una revolución de ventas. La experiencia de los consumidores a partir, por ejemplo, de las etiquetas, los precios fijos. O sea, a diferencia del comercio anterior y de lo que todavía utilizamos ahora en los tianguis o con nuestros marchantes de confianza, no había posibilidad del regateo, por ejemplo, ¿no? Entonces eran precios fijos como lo son ahora. Nadie va a una tienda departamental y regatea. Bueno, esta es una novedad en la venta y en el consumo. La publicidad por distintos medios atrajo especialmente consumidoras, porque desde sus estrategias y medios generó una serie de experiencias estéticas, ver los anuncios, caminar, observar los espacios exteriores, los interiores, las mercancías ordenadas, consumirlas, lo que se llega a denominar espacios de ensoñación, que ya esto lo trató Rosalind Williams. El conjunto de experiencias permite a Cristina crear la propuesta de un tipo social, flaneur, que también yo lo he visto, por cierto, Cristina, en estudios de fotografía. Los que iban ya, digamos que a finales del siglo XIX, principios del XX, que iban caminando por las calles y ya con todas las dificultades que tuviera la fotografía. Entonces, a lo mejor sería interesante ver qué se ha hecho al respecto.
Asimismo, la publicidad y los artículos en periódicos y revistas orientaban el consumo y ponían al tanto de las últimas novedades. Cristina también nos pone frente a una nueva cultura visual en el proceso de consolidación de la alta y mediana burguesía en México, en el que la apariencia de comodidad, elegancia, lujo e higiene eran parte no solo del buen gusto, sino de una educación. En relación con ambos, el buen gusto y una educación, el libro toca un tema de gran relevancia hoy en las ciencias sociales y que es el del cuerpo. Anteriormente monopolio de las ciencias naturales, pero que ahora ya también lo estamos invadiendo. Para el caso de las modas hay que señalar el protagonismo de las mujeres en el consumo y para la época ubicadas entre la corriente conservadora del romanticismo, la del ángel del hogar, por ejemplo, y las mujeres, las primeras profesionistas, a las que da voz Cristina, por cierto, como Matilde Montoya, por ejemplo, la primera médica, ya podemos decir médica, en nuestro país. En ello desempeñaban una función de refuerzo en la educación, los manuales de urbanidad. Todo el mundo pues pensamos en Carreño, ¿verdad? El manual de Carreño, al orientar las prácticas femeninas hacia la decencia, el recato, la honradez, el ahorro. Del lado contrario, estaba la mujer que trabajaba con el tiempo dividido, no sé si esto les resulta familiar, entre el trabajo, el hogar, y todavía también era importante el arreglo personal. Para llegar a ciertos ideales, alcanzarlos, de belleza, elegancia y gracia. No me detengo en esto, pero sí quiero decir que el libro desarrolla cada una de estas categorías con todo cuidado. La mujer no solo fue vista como el principal grupo consumidor de las modas en las tiendas departamentales, las casas especializadas y anteriormente los cajones de ropa, sino que la moda, bueno, y los que sobrevivían porque continuaban, sino que la moda se personificó. Dice el libro, con base también en otras autoras, como la tesis de doctoral de Gabriela Armendáriz, es como si la moda tuviera una vida propia. O sea, se hablaba de la moda como si fuera un personaje pensante y actuante. Y además fuera una figura femenina, o sea, la moda nunca se pensó como un ser masculino, sino como un ser femenino, que se había entronizado además, era la dictadora, la reina, o sea, así se le denominaba a la moda, y que además decidía los cambios a su antojo. Claro, esto no era novedad, hay textos que presentan hacia la moda desde la primera mitad del siglo XIX, pero creo que aquí se va consolidando esta imagen. En esta personificación, la moda podía aparecer incluso como demonio por su influencia en modelos de trajes escandalosos. Por ejemplo, alguno que tuviera por ahí transparencias era escandaloso. Bien, en tales contextos, la autora, voy terminando, considera la importancia del sector masculino y el papel que desempeñaban en la vida de las tiendas departamentales y en las modas. Para empezar, no recuerda que los accionistas eran varones, así como la mayoría de los vendedores, que ya también comentó Graciela, incluidos los agentes de ventas. Este tema también es interesante, que enviaban representantes a otros estados de la República. Pero asimismo considera que sus criterios eran dominantes en cuanto al buen gusto, las tendencias de la moda y la belleza, y habría que revisar, ¿verdad?, qué tanto peso realmente tenía el criterio masculino y qué otros criterios había, a lo mejor era un conjunto. Se ocupa además de un sector poco estudiado, de los hombres afectos a las modas, con un estilo de vida y apariencia que se juzgaba afeminada y que se enfrascaba este sector en sus placeres, en los detalles de su vestimenta y en los modales. También lo que señaló mi compañera, los dandies o también llamados lagartijos, pollos, pavos, pues era así que un aviario, como dice Cristina, ¿no? Pero aquí me parece que este tema que tocas, Cristina, es muy, muy importante, pero creo que no se ha estudiado lo suficiente en México. Está a principios del siglo XIX el petimetre, ¿qué diferencia hay con el dandy? Pero desde principios del XIX ya está George Brummel, que también influye en América Latina. Es lo mismo petimetre que dandy, creo que ahí tú ya pones en la mesa, pero creo que se puede continuar. Finalmente, para terminar, ¿cuáles son las aportaciones de la obra? En función de lo afirmado anteriormente, considero que el libro
contribuye a los estudios de historia, por un lado en sus vertientes social y cultural, tanto en su temática general como en los subtemas que analiza, la revisión de conceptos, las fuentes en las que se fundamenta y el sustento teórico-metodológico. Asimismo, y con sumo cuidado, se proponen matices a ciertas interpretaciones. Por otro lado, diversos aspectos de los estudios de género, de la moda, de la estética, de la vida cotidiana y otros que se mencionaron, se abordan en la obra desde ángulos diferentes de lo que se han tratado tradicionalmente. Cristina asume posturas propias y se arriesga a ofrecer propuestas explicativas, a aplicar metáforas literarias como la de la familia de ojos, aunque tiene su referente, pero bueno, tú le encuentras una aplicación y además en México. Y a utilizar categorías como la de Flaneur, que acabamos de mencionar, en el contexto mexicano de la época estudiada. Todo ello hace de esta obra una obra original, que seguramente será muy leída y discutida en los ámbitos académicos mexicanos y esperemos que también más allá de los ámbitos académicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, por dar un contexto además tan amplio y tan nutrido sobre este libro en la moda, y ojalá y se ponga de moda el libro. Pero bueno, ahora seguimos con nuestro último presentador, el doctor Mario Barbosa, que es doctor en Historia por el Colegio de México, es historiador especializado en Historia Urbana y Social de México y de América Latina. Es además profesor investigador adscrito al Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Desde 2008 es el codirector del Seminario Permanente de Historia Social del Colegio de México y también de trashumante Revista Americana de Historia Social. Algunos de sus libros más recientes son The Middle Classes in Latin America, Subjective Practice and Genealogies, 2022, así como la traducción en español de Clases Medias en América Latina, Subjetividades, Prácticas y Genealogías. Muchísimas gracias al doctor Barbosa, que además, bueno, no iba a decir que es paisano, pero sí son paisanos mexico-colombianos, ¿no? Muchas gracias, María Dolores, y gracias también buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en primer lugar a Cristina Sánchez y a mis colegas organizadores del Seminario Permanente de Historia Social, Clara, María Dolores y Diego, por invitarme a participar el día de hoy en esta presentación. No estaba planeado que estuviera hablando en una pantalla, pero la vida da vueltas que me obligaron a estar fuera de México. Sin embargo, para mí es un gusto y un honor hablar el día de hoy sobre esta investigación que conocí desde sus inicios y que leí ahora nuevamente para sorprenderme de nuevo. Como mis colegas voy a preparé más bien un texto que voy a leer para no extenderme en el tiempo. Y leo. Hagamos un viaje en el tiempo y trasladémonos a las calles centrales de la Ciudad de México en 1900 o 1910, a la llamada Ciudad de los Palacios. Caminemos por las calles de San Francisco y de Plateros, hoy Madero, y arribemos al Zócalo. Tomemos a la derecha por la primera calle de Monterilla y demos vuelta a la manzana por las calles de San Bernardo y Callejuela. Allí, en solo 2 o 3 manzanas, encontraremos varios de los nuevos palacios de la ciudad. Entre otros, el primer edificio civil más alto destinado a una reconocida tienda por departamentos. El llamado Palacio de Hierro era el primer edificio civil que compitió en altura con las cúpulas de las iglesias. Esos nuevos palacios eran construcciones suntuosas que demostraban el lujo y sobre todo nuevas formas de consumo para las élites y los sectores medios con capacidad de compra y endeudamiento, así como también se constituían en una nueva experiencia de acercamiento a las mercancías. Como lo muestra el trabajo de Cristina Sánchez, era una forma de evidenciar esa experiencia de vivir aquello que ahora llamamos modernidad, siguiendo parámetros del mundo europeo occidental. Este libro que hoy tenemos el gusto de presentar
es sin duda una novedad, como lo anuncia la primera palabra de su título. Pero ahora no me refiero a la novedad de la experiencia de vivir los cambios en las prácticas de consumo, en las tiendas por departamentos o departamentales que aparecieron en la ciudad a partir de 1891, sino que hago referencia a la novedad historiográfica de una obra que abre caminos para seguir pensando varios problemas de la historia social y urbana de las últimas décadas, entre otros, la historia del consumo urbano suntuario en la capital mexicana, las prácticas y las subjetividades en la experiencia urbana, el mundo del trabajo dentro de las tiendas y en los talleres en donde laboraban personas dedicadas a diversos oficios, los cambios en las formas de comercialización a partir de la publicidad, así como las consecuencias que sufrieron estas tiendas debido a la situación política nacional e internacional en la década de 1910. Es un libro, sin duda alguna, muy bien editado, con una edición cuidada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que además de contar con un contenido novedoso, contiene una serie de imágenes, planos, fotografías, avisos publicitarios, entre otras ilustraciones que forman parte de la argumentación de la autora. Más allá de reseñar su contenido, que ya lo han hecho muy bien, además mis colegas que me antecedieron, me gustaría en adelante ubicar este libro en una historiografía social reciente que se ha preocupado por estudiar nuevos sujetos y la complejidad de las relaciones, desigualdades y jerarquías. Pareciera que la Ciudad de México ha sido sobreestudiada, o eso es lo que se dice, pero sin duda, investigaciones como la de Cristina Sánchez abren nuevos caminos para pensar el estudio de otros sujetos sociales, vendedores, costureras, compradores, compradoras, trabajadoras y trabajadores de oficios en varios talleres, sus prácticas y sus experiencias, así como los procesos de construcción socioespacial. El libro muestra con procedencias diversas, el libro muestra a estos sujetos con sus procedencias diversas, desde los dependientes, buena parte de ellos inmigrantes franceses principalmente, hasta las mujeres y hombres mexicanos y mexicanas dedicados y dedicadas a oficios artesanales, costureras, sastres, carpinteros, entre otros. También aparecen, aunque no de forma tan protagónica como los anteriores, los empresarios, los propietarios de estos negocios y aquellas personas dedicadas a innovar las formas de venta o a ofrecer las mercancías a través de la publicidad. Al estudiar las formas como se interrelacionan estos sujetos, la autora no solamente observa como parte de una configuración relacionada con el consumo, sino como sujetos que interactúan en un mundo laboral relacionado con estas tiendas departamentales. Conocer las formas de vida y de trabajo de estas personas trabajadoras contribuye a los estudios recientes que han ampliado el universo social de interés de la historia social, que va de los obreros industriales o los artesanos en un primer momento a estos otros sujetos que trabajaban o sobrevivían con actividades diversas. Sin duda, el mundo de los vendedores en las tiendas, ese ejército del buen gusto, como lo denomina la autora, y los trabajadores y las trabajadoras de los talleres de estos grandes almacenes, forma parte de la ampliación del estudio del mundo del trabajo, o mejor, de los mundos del trabajo en plural en la historiografía latinoamericana. Además de conocer las condiciones laborales, los perfiles sociales de estos sujetos y las experiencias de resistencia exploradas, por ejemplo, cuando se refiere a la huelga de las costureras del Palacio de Hierro en 1914 en contra de las difíciles condiciones laborales, también hay otros ámbitos que son de interés de la autora. Es el caso de las formas como se construyen las jerarquías laborales y cómo aparecen procesos de especialización de las actividades laborales debido a las necesidades de un mercado creciente de artículos suntuosos o de moda en este caso. También resalta la permanencia de ciertos oficios tradicionales como las costureras
u otros artesanos a los cuales acudían los empresarios para atender la demanda de productos para estas tiendas. Si bien había muchas mercancías importadas, según lo muestra la autora, también se requería del trabajo de mujeres y hombres para la elaboración o el ajuste de otros productos. El aporte de Cristina Sánchez a los estudios del trabajo se encuentra en el abordaje de estos problemas, tanto de las condiciones de trabajo y de las relaciones laborales de estos sujetos, como de la especialización creciente característica del desde el siglo XIX, no solamente en México, sino en muchos lugares. Contribuye a la ampliación de una historia del trabajo, al ampliar el universo de la pluralidad de sujetos considerados por campo disciplinario. De otra parte, la obra estudia prácticas sociales que estaban relacionadas con formas de distinción social entre sectores sociales específicos. En este sentido, Sánchez abreva de varias corrientes de estudio. De un lado, es perceptible que inscribe su reflexión en los estudios sobre prácticas, experiencias y subjetividades de los estudios recientes sobre las clases medias, así como sobre la historia de la moda y las representaciones del cuerpo con perspectiva de género. La obra, en sus diferentes capítulos, estudia de manera amplia cómo cambiaron las prácticas y los hábitos de consumo y el uso de las formas de vestir de las élites y los sectores medios que podían comprar en las llamadas tiendas departamentales, siguiendo los parámetros del consumo europeo, en particular francés. Analizar este tema requiere además pensar en la circulación no solo de mercancías, sino de ideas, como dice la autora, y de formas de distinción en las sociedades urbanas occidentales modernas. La moda es un campo de reflexión para la historia social, sin duda, para entender fenómenos transnacionales, así como para también estudiar las primeras manifestaciones de las influencias de los medios de comunicación, la prensa en particular, y de las tecnologías para publicitarla, el cine, las luces callejeras de la publicidad, el fonógrafo, entre otras. La novedad del título del libro está justamente ahí, en lo volátil del mundo moderno, así como la construcción de estereotipos urbanos relacionados con la moda. El llamado buen gusto, según demuestra este trabajo, se constituye en un signo de distinción social para las élites desde el siglo XIX, asumido paulatinamente y con todas las reservas por esas emergentes clases medias. Con la diversificación de mercancías, con los cambios y las actualizaciones frecuentes en las formas de vestir principalmente, pero también con las modificaciones en otros tipos de consumos relacionados con el aprovisionamiento de muebles y con la decoración de viviendas, habitaciones y otros espacios. Por ejemplo, entre otros que lo menciona Cristina, las oficinas de la creciente burocracia porfiriana. Corresponde a un conjunto de actividades que integran tanto la producción y la venta, la promoción de la mercancía estandarizada, los nuevos productos y las transacciones de dinero o crédito, así como la publicidad. Si bien el consumo privilegiado por Sánchez tiene que ver con ropa y accesorios de vestir de mujeres que corresponden con la tríada elegancia, gracia y belleza, también estudia cómo se van constituyendo las representaciones masculinas. En este sentido, el libro estudia cómo se constituyeron estas representaciones personales exteriores a partir de la moda en México. Allí también está la novedad de lo moderno, que convive con ciertos elementos de la tradición y del nacionalismo, expresado, por ejemplo, en la incorporación de ciertos símbolos locales a estas tendencias que se expandían de manera acelerada en ámbitos internacionales con respecto al uso de cierta indumentaria. También estudia las reacciones críticas frente a estos consumos debido a que iban en contra de ciertos valores defendidos, por ejemplo, entre otros, el ahorro, la moderación en los comportamientos o el vestuario, el recato, en fin,
la moralidad que caracterizaba a la sociedad mexicana del porfiriato tardío y de la revolución. Reitero que estudiar el consumo a través de los ejes analíticos elegidos por Cristina es un indudable aporte a una historiografía en crecimiento que se ha preocupado por entender las diferencias y las distinciones sociales, así como la configuración de identidades sociales. Más allá del necesario estudio de los elementos estructurales de las actividades comerciales y de las condiciones materiales del trabajo que habían sido característicos de las investigaciones sobre las clases sociales, aquí hay un interés por explorar otros ámbitos de las interrelaciones sociales construidas a partir del análisis de las prácticas sociales y de las representaciones que constituyen elementos importantes para la construcción de identidades de grupos sociales concretos. Antes de terminar y para no extenderme demasiado, quisiera resaltar un último asunto que a mi modo de ver también constituye una contribución a una historiografía que ha ido incorporando este otro elemento de análisis. Me refiero a cómo el espacio se construye a partir de las acciones y de las interrelaciones entre los sujetos que conviven, así como de las jerarquías y las desigualdades. Sánchez analiza las formas de construcción social del espacio a partir de la experiencia de estas tiendas desde fuera y adentro de ellas, en las calles y las banquetas, desde donde se observaban esos palacios del consumo y sus vitrinas, así como en los pasillos de la exhibición de los diversos departamentos en las tiendas y también, por supuesto, en los espacios de los talleres en donde trabajaban esas otras personas. Sin duda, la elaboración de planos que muestran estos procesos no solo sirven para la ubicación de lugares o como una ilustración más. En particular, hay planos en donde se puede evidenciar la relación entre la ubicación entre distintos tipos de comercio, las líneas del tranvía y el área urbana construida. Como la autora lo señala en la introducción, su interés por la construcción del espacio forma parte de los esfuerzos que han hecho en las investigaciones sobre la educación en la Ciudad de México, los espacios de sociabilidad etílica o el trabajo en las calles, entre otros. Como lo he señalado, sin duda alguna, el libro de Cristina tiene un gran valor por mostrarnos prácticas sociales de consumo y por abrirnos los ojos a la experiencia subjetiva de vivir una ciudad que iba cambiando desde finales del siglo XIX. De la mano de la autora, podemos recorrer las calles de la zona de comercio suntuario de la ciudad, pasillos de al menos 14 tiendas departamentales que ubica la autora y los espacios de trabajo de los vendedores y de las costureras y los artesanos. Podemos comprender la pluralidad del mundo social y de las distinciones crecientes entre las élites, las llamadas clases medias y los sectores populares. También tenemos la oportunidad de ver cómo las guerras, en particular la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, afectaron a los habitantes de la capital y a los trabajadores de estos almacenes y también a los consumidores. Volvamos al siglo XXI y caminemos nuevamente por esta zona. Seguimos viendo los restos de las edificaciones en donde se instalaron estas tiendas. Muy pocas de las que aparecen en los planos construidos por Cristina aún continúan atendiendo al público. Otros edificios albergan hoteles u otro tipo de comercio. Ahora son lugares para recorrer, para la nostalgia de algunos, para la curiosidad de otros. Sin duda, este bello libro nos ayuda a pensar en ese pasado complejo de esas calles del actual centro histórico. Gracias, Cristina, por la generosidad académica y enhorabuena por este libro. Muchas gracias, Mario, por esta elocuente invitación a leer el libro y a recorrer sus calles, las calles de México, de la mano de Cristina. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Sánchez Parra, que quiere tomar unos minutos. Sí, prometo Por favor, ser breve. Cristina. Buenas tardes. Es un privilegio estar el día de hoy aquí sentada.
en el marco de este escenario académico como lo es el Seminario Permanente de Historia Social, a quien agradezco no solamente el que me haya permitido presentar el libro hoy aquí, sino porque en las diversas sesiones en las que he estado asistiendo, me ha suscitado diferentes preguntas, me ha aportado discusiones, autores, libros, etcétera, etcétera. Así que debo mucho a este seminario, a sus directores y coordinadores. Muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Por supuesto, tengo que agradecer especialmente a la doctora Clara Lida, quien fue la primera persona quizá en escuchar este libro como un embrión, como una intuición de algo que me había surgido en mi extrañamiento por ser extranjera y por llegar a Ciudad de México y escuchar publicidad sobre ser totalmente palacio y etcétera, y no entender qué era eso. Y preguntarme luego por qué en Colombia no existían este fenómeno de las tiendas por departamentos. Eso fue lo que quizá ocasionó esta curiosidad propia del historiador y lo que me llevó pues por estos caminos que ahora se concretan en este libro, que por supuesto abre otras preguntas y se me antoja seguir escribiendo qué pasó después de 1915, etcétera. Decía también que es un privilegio estar aquí por las tres personas a quien aceptaron leer y presentar el día de hoy el texto. Son tres personas a quienes conocí precisamente haciendo esta investigación y quienes me aportaron desde su perspectiva, desde su lectura, desde su investigación a la escritura del texto. Definitivamente ninguna investigación se hace en solitario y esta es precisamente esa reflexión. A Graciela Queirolo la conocí gracias a su texto sobre las mujeres en las oficinas y fue gracias a ella que me empecé a preguntar por las habilidades en el mundo del trabajo, qué tenían que saber los hombres que estaban tras el mostrador en las tiendas por departamentos. Pues ella se preguntaba qué tenían que saber las mujeres en el mundo de las oficinas en Buenos Aires. En el caso de Julieta, por supuesto que agradezco además que me haya permitido ingresar al seminario de moda e indumentaria en México, porque fue en este grupo y bajo el liderazgo de Julieta que entendí y comprendí que la moda tenía y debería tener un estatus académico también, es decir, es un objeto de estudio tan serio como cualquier otro, no es un asunto superficial y efectivamente esta idea del sistema de la moda, complejizando el asunto solamente o exclusivamente de las apariencias para relacionarlo con transporte, comercio, consumo, género, cuerpo, etcétera, pues fueron reflexiones que se suscitaron gracias a ese espacio académico. Y por supuesto Mario Barbosa, que también quizá fue una de las primeras personas a quienes le conté qué quería hacer, y por supuesto me aportó mucho en términos de la ciudad, el urbanismo, la arquitectura, la construcción de rumbos, ese concepto que me sirvió muchísimo precisamente para luego yo pensar hacer estos planos. De tal manera que a los tres, a Graciela, a Julieta y a Mario, pues les debo gran parte de estas reflexiones que planteo aquí. Finalmente, quisiera mencionar, además de estas reflexiones, pues efectivamente esta investigación conllevó varios retos a nivel personal, consultar diferentes archivos, dado que no existían propiamente repositorios de las tiendas por departamentos, hacer uso de la imaginación, de otras fuentes, publicidad, prensa, literatura, aprender francés para entenderle a las cartas de los Barcelonet, pues esa fue otro gran reto que asumí. Aprender cartografía, bueno, un poco para poder armar estos mapas, preguntarme por las relaciones de género, por el cuerpo, que eran temas que no estaban muy cercanos, digamos, a mi trayectoria académica y que esta investigación me permitió adentrarme en esto. Igual las redes de los mundos del trabajo, particularmente entre Chile y Argentina, como lo mencionaba Graciela,
Y bueno, eso ha develado también otras preguntas, otros interrogantes en torno al mundo del trabajo. Entonces me permitió investigar sobre la organización política de los empleados de comercio, cómo se organizaron para demandar el descanso dominical, cuáles eran sus condiciones laborales en los espacios de trabajo, el lugar de los hombres en esta moda o en esta aparente fenómeno de feminización del consumo. Y bueno, conocer la ciudad, que definitivamente pues nunca volvió a ser la misma. El centro de la Ciudad de México nunca volvió a ser la misma desde que lo investigué. Inevitablemente estoy haciendo un poco este recorrido como lo empezó Mario leyendo, con nombres antiguos y nuevos. Me sigo perdiendo igual, pero me pierdo también con nombres históricos. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus lecturas generosas y también gracias a quienes se interesaron el día de hoy por acompañarme. Gracias. Clara, ¿tú pediste la palabra? No la pedí, pero la quería pedir, de modo que Bueno. me parece que te anticipaste muy bien, María Dolores. Buenas tardes a todos y a todas. Y desde luego, Cristina, muchas felicidades. El libro no solo es una aportación como historia y como una apertura a un mundo plural que estudia Cristina de una manera enriquecedora y sugerente. También este libro es un hermoso objeto editorial que en sí mismo es de una espléndida factura, y hay que felicitar al Departamento de Publicaciones del Instituto por el acierto en cuanto a la presentación, a la impresión, a la riqueza visual que tiene este libro. De modo que es un gusto poderlo leer, tanto un gusto estético por la presentación, cuanto un gusto estético, histórico, intelectual y cultural por el contenido, por el texto. Dicho esto, quisiera hacer como una entre pregunta y reflexión contrastante. Cristina conoce bien el mundo latinoamericano, el mundo de las ciudades y capitales latinoamericanas, y a mí me llama bastante la atención, en cierto sentido, cierto contraste, sí diría, entre la ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de México. Graciela Queirolo mencionó algunas cosas interesantes para comparar, pero algo que para mí es notablemente contrastante es que los modelos de tiendas por departamentos en la Argentina y en Buenos Aires son dos modelos distintos. Por un lado, el modelo francés, que Cristina estudia muy bien, pero en la Argentina hay un modelo británico. Y esta diferencia entre la influencia de dos culturas disímiles, algo deben decir también como una reflexión sobre no solo la mexicana, sino la latinoamericana. Llama la atención en el caso argentino que las primeras tiendas por departamento, las dos más importantes, tengan un nombre británico, una sucursal, la única sucursal de la tienda londinense Harrods en el centro de Buenos Aires, la única en el extranjero. Es interesante, no sé por qué, Harrods decide invertir capital para crear una filial argentina. Y luego otra tienda de origen un poco mixto, pero sin embargo con influencia inglesa decidida, que los porteños llaman Gati Chávez,
pero que en realidad es Gath & Chase. Esas dos tiendas en realidad empiezan como tiendas para hombres. La moda es masculina, la que se pretende cubrir, la que se pretende mostrar inicialmente. La moda inglesa en la vestimenta masculina. Luego se va expandiendo, ya formadas esos dos enclaves de comercio, hacia la moda femenina. Pero siempre tiene ese carácter de que que el hombre va a encontrar ahí los tweeds ingleses, la moda elegante de la nobleza y aristocracia inglesa, mientras que las mujeres, la moda no la van a encontrar en esas tiendas por departamento, las van a encontrar con modistas. La moda de las mujeres de la clase alta argentina se nutre de modistas y de centros de moda que son, sí, franceses, pero que son distintos de las casas por departamento. Tener una modista es lo elegante, comprar ropa hecha no. En ese sentido, hay una diferencia y un contraste que ojalá, Cristina, puedas conseguir, y la universidad quiera y pueda y deba, de alguna manera, pagarte una buena estancia en el Río de la Plata para estudiar los contrastes entre las tiendas por departamento con las tiendas por departamento en México y en el Río de la Plata, pero también te permita dar 2 o 3 saltos a Santiago de Chile y bueno, un poquito también a Estados Unidos, etcétera. Como las instituciones académicas mexicanas son tan generosas, espero que puedas hacer ese periplo y que pronto podamos tener en nuestras manos un precioso estudio comparativo sobre las tiendas por departamento en el mundo americano. Realmente felicidades, Cristina, y mucha suerte en el futuro. Pues muchas gracias por estar todos aquí, todos y todas. Los esperamos en las próximas sesiones del Seminario Permanente de Historia Social. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, Clara, Mario. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Graciela, hasta luego. Mario. Hasta Bueno, luego. Felicidades, gracias. Cristina. Y Gracias. felicitaciones, Cristina. Hasta Un pronto. abrazo. Hasta pronto. Hasta Chao, luego. querido. Bye. Chao, Oye, chao, Mario, que estén avisa bien. cuando llegues, ¿eh? Sí, por favor.